El experimento Filadelfia, el barco que desapareció y viajó en el tiempo. Ahora imagina conmigo un enorme barco de guerra, lleno de tripulantes, motores rugiendo, radares activos. De repente, una luz intensa envuelve la embarcación. El aire vibra como si estuviera siendo desgarrado y ¡puf! El barco desaparece ante los ojos de todos. Segundos o minutos después, reaparece en otro lugar, con relatos de soldados desorientados, algunos supuestamente atravesados por las propias estructuras metálicas de la nave. Parece una escena de ciencia ficción, ¿verdad? Pero esa es la base de la teoría del experimento Filadelfia, uno de los mayores misterios que involucran tecnología militar y viajes en el tiempo. El origen de la historia El Rumor surgió en 1955, cuando un hombre llamado Carl Allen, o Carlos Allende, envió cartas a un autor de ciencia ficción, describiendo lo que habría presenciado en 1943. Según él, la Marina de EE-UU habría llevado a cabo un experimento secreto en el astillero de Filadelfia usando el barco USS Eldridge. El objetivo, volver invisible el barco a los radares enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Solo que, si creemos en los relatos, el experimento se salió totalmente de control. Lo que habría sucedido, de acuerdo con Allen y otros que difundieron la historia, el barco se volvió invisible, primero a los radares, luego incluso a los ojos humanos. Teletransporte. En vez de simplemente desaparecer, el barco se habría materializado en Norfolk, a cientos de kilómetros de distancia, y regresado minutos después. Tripulantes en shock. Algunos habrían perdido la cordura. Otros, más extraño aún, estarían fundidos en las paredes del barco, como si la materia se hubiera mezclado. Imagina el terror de ver tu cuerpo atravesando acero sólido. Es la descripción más escalofriante de esta leyenda. La teoría científica detrás de la conspiración, el supuesto experimento, habría utilizado campos electromagnéticos potentísimos para doblar la luz y las señales de radar alrededor del barco, creando una especie de manto de invisibilidad. Los conspiracionistas dicen que ese campo habría afectado el propio tejido del espacio-tiempo, abriendo un portal o distorsionando la realidad, lo que explicaría la desaparición y reaparición. Es decir, no fue solo invisibilidad, sino también teletransporte y viaje en el tiempo. Lo que dice la Marina de EE-UU niega categóricamente que el experimento Filadelfia haya sucedido. Según registros oficiales, el USS Eldridge estaba en otro lugar en la fecha mencionada. No existía tecnología capaz de manipular campos electromagnéticos de esa forma en 1943. Las historias habrían sido inventos o exageraciones de testigos poco confiables. Y claro, como en toda buena conspiración, la negación oficial solo aumentó las sospechas. La cultura pop abraza la leyenda. El experimento Filadelfia se convirtió en libro, documental e incluso película. El largometraje The Philadelphia Experiment, 1984, muestra el barco realmente viajando en el tiempo, llegando hasta 1984. A partir de ahí, la teoría se conectó con otras conspiraciones, como la del proyecto Montauk, que supuestamente habría inspirado la idea de Stranger Things. Es como si el experimento Filadelfia fuera la puerta de entrada a toda una mitología sobre la manipulación del espacio-tiempo por parte del gobierno. ¿Por qué esta historia es tan seductora? Porque toca tres grandes sueños humanos. Invisibilidad. ¿Quién no ha querido desaparecer de los ojos de los demás? Teletransporte. Desaparecer de un lugar y aparecer en otro es pura magia tecnológica. Viaje en el tiempo. La mayor fantasía de todas.
Si a eso le sumas el contexto de la Segunda Guerra, lleno de secretos militares, tienes la receta perfecta para una teoría irresistible. Imagina la escena: una cubierta iluminada por chispas azules, como relámpagos atrapados en jaulas de hierro. Marineros se aferran, gritan, intentan correr. De repente, silencio. El mar sigue, vacío. El barco ha desaparecido. Horas después, reaparece, pero algo está distinto. Ojos perdidos, gritos de terror, hombres fundidos en la estructura metálica como estatuas vivientes. Solo de imaginarlo da escalofríos. Reflexión final: el experimento Filadelfia quizás sea solo un mito nacido de la imaginación de un hombre excéntrico, pero también puede ser el retrato de un miedo real. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar los gobiernos en nombre de la guerra? La gran cuestión es, ¿el USS Eldridge fue solo una embarcación más de la Marina o el protagonista de uno de los experimentos más secretos y perturbadores de la historia? Y ahora quiero saber, si tuvieras la oportunidad de entrar en una máquina del tiempo, ¿la usarías para cambiar el pasado o para espiar el futuro? Lady Di y los misterios no revelados. Imagina a una princesa moderna que conquistaba multitudes no solo por su elegancia, sino por su humanidad. Diana Spencer, la eterna Lady Di, fue mucho más que una figura de la realeza. Se convirtió en un símbolo mundial de empatía, carisma y cercanía con el pueblo. Cuando su vida fue interrumpida en 1997 en París, el planeta entero lloró. Pero junto con la tristeza, también nacieron dudas y cuestionamientos. Al fin y al cabo, ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche? El impacto global la mañana siguiente, periódicos, radios y televisiones estaban dominados por una única noticia: la partida inesperada de la princesa del pueblo. Personas en diferentes países lloraban como si hubieran perdido a alguien de la familia. Ese impacto emocional fue tan grande que, inevitablemente, abrió espacio para teorías. ¿Cómo aceptar que una vida tan intensa pudiera ser interrumpida de manera tan repentina? Las dudas que quedaron: muchos creen que la versión oficial de la historia no cuenta todo. Entre los puntos señalados a lo largo de los años están las circunstancias de la noche. Relatos de persecución por paparazzi levantaron la pregunta de si todo podría haberse evitado. La rapidez de las decisiones médicas. Algunos dicen que hubo demora en el socorro, alimentando aún más el misterio. El simbolismo de su figura. Lady Di no era solo una princesa, era vista como alguien que desafiaba tradiciones y acercaba la monarquía al pueblo. Eso por sí solo generaba tensiones. Estas preguntas, sumadas a su carisma, crearon un terreno fértil para especulaciones. Lo que dicen las teorías con el tiempo. Surgieron narrativas que apuntaban a algo mayor tras bambalinas. No se habla de manera directa de responsabilidades específicas, sino de la idea de que su partida no fue únicamente fruto del azar. Algunos creen que existían intereses en juego relacionados con su imagen pública, con sus relaciones personales e incluso con el futuro de la propia realeza. Otros dicen que fue tan solo una combinación desafortunada de factores: persecución, imprudencia y mala suerte. El papel de la prensa, la manera en que los medios difundieron todo, también alimentó sospechas. Fotografías, especulaciones y titulares sensacionalistas crearon un ambiente de confusión, donde hechos e interpretaciones se mezclaban. Ese exceso de información contribuyó a que muchas personas llegaran a creer que había algo oculto, no revelado oficialmente. La fuerza del mito Diana fue más que una princesa, se transformó en mito. Y los mitos rara vez mueren sin misterio. El pueblo que la amaba comenzó a verla casi como una heroína trágica, alguien que luchaba contra fuerzas más grandes que ella misma. Y como en toda buena narrativa mítica, su partida repentina fortaleció aún más su imagen eterna.
El silencio de las respuestas, investigaciones oficiales se realizaron, conclusiones se presentaron. Pero, para quienes creen en las teorías, siempre quedan vacíos. Es como si ninguna explicación fuera suficiente para cerrar la duda. Y tal vez sea precisamente eso lo que mantiene la memoria de Lady Di tan viva. La sensación de que su historia aún guarda secretos. Imagina la escena. Miles de flores depositadas frente al Palacio de Kensington. Personas en silencio, velas encendidas, lágrimas corriendo. En medio del luto, susurros de preguntas que resuenan hasta hoy. ¿De verdad fue solo eso? Reflexión final. Hablar de Lady Di es hablar de un misterio que va más allá de las circunstancias de aquella noche. Es hablar de una mujer que marcó tanto al mundo que su ausencia parece imposible de aceptar. Y en el fondo, la gran pregunta tal vez sea, ¿qué nos hace creer en conspiraciones? ¿Los vacíos de la historia o nuestra dificultad para decir adiós a quienes amamos? Cuéntame, ¿crees que la historia de Lady Di tiene puntos no revelados o piensas que es solo el poder de la imaginación colectiva el que transforma su vida en mito? El Vaticano y los secretos guardados. ¿Te has imaginado entrar en una biblioteca tan misteriosa que ni siquiera reyes y presidentes tienen libre acceso? Un lugar donde estarían guardados documentos capaces de cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad, la fe e incluso el universo. Pues bien, ese lugar existe. Son los famosos archivos secretos del Vaticano. A pesar de que en 2019 el nombre fue cambiado a Archivo Apostólico Vaticano, en un intento de parecer menos enigmático, para los conspiracionistas esto no cambia nada. Creen que allí se esconden secretos que podrían sacudir al mundo. ¿Qué son los archivos del Vaticano? Oficialmente es una colección gigantesca de documentos de la Iglesia Católica, acumulados a lo largo de más de 12 siglos. Estamos hablando de unos 85 kilómetros de estanterías, con millones de cartas, tratados, bulas papales y registros históricos. Algunos ejemplos famosos de documentos conservados allí. La bula que excomulgó a Martín Lutero. Las actas del juicio de Galileo Galilei. Cartas de reyes, emperadores e incluso de Cristóbal Colón. En otras palabras, el lugar es un verdadero tesoro histórico. ¿Pero por qué tanto misterio? Porque el acceso es extremadamente restringido. Los investigadores pueden solicitar documentos, pero solo de períodos y temas específicos. Nada de caminar libremente por los pasillos. Esa restricción, claro, alimenta la imaginación. Al fin y al cabo, ¿qué puede ser tan peligroso o revelador como para necesitar estar guardado bajo 7 llaves? Lo que dicen las teorías, los conspiracionistas, creen que el Vaticano guarda mucho más que simples registros históricos. Algunos ejemplos de lo que supuestamente estaría oculto. Pruebas de la existencia de extraterrestres, mantenidas en secreto para no sacudir la fe. Evangelios apócrifos con versiones alternativas de la vida de Jesús. Profecías sobre el fin del mundo como manuscritos de Nostradamus o el famoso tercer secreto de Fátima. Reliquias sobrenaturales como el Arca de la Alianza, el Santo Grial o incluso la lanza que habría atravesado a Cristo. Tecnologías antiguas que podrían cambiar nuestra comprensión de la ciencia. Es como si los archivos fueran una caja fuerte donde se esconde todo lo que podría desafiar la narrativa oficial de la Iglesia y de la historia. Lo que dice la Iglesia, el Vaticano niega cualquier conspiración. Para ellos, los archivos son únicamente una colección de documentos valiosos, preservados para el estudio. El acceso restringido serviría para proteger el material y garantizar investigaciones serias. Aún así, esta explicación no convence a muchos. Porque cuanto más restringes, más las personas creen que hay algo que ocultar. El atractivo de lo prohibido, parte de la fuerza de esta teoría, está justamente en la idea de que hay algo inalcanzable. El ser humano es naturalmente curioso.
cuando alguien dice, no puedes ver esto, es inevitable querer saber más. Es como si los archivos del Vaticano fueran el equivalente histórico del cuarto cerrado, que nadie puede abrir. Cultura, Bob e imaginación colectiva, películas y libros han explorado mucho este misterio. El Código Da Vinci de Dan Brown es quizás el ejemplo más famoso. En él, documentos secretos podrían reescribir toda la historia del cristianismo. Y seamos sinceros, la imagen de un subterráneo gigantesco, iluminado por antorchas, lleno de pergaminos y reliquias, es simplemente irresistible. Imagina la escena. Caminas por un pasillo de piedra fría. Estanterías se extienden hasta donde alcanza la vista, repletas de manuscritos envejecidos. En una bóveda dorada, un pergamino dice algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Pero una voz grave resuena detrás de ti. No deberías estar aquí, de poner los pelos de punta, ¿verdad? Reflexión final tal. ¿Ves los archivos del Vaticano? Guarden solo registros burocráticos y documentos históricos importantes. Tal vez escondan algo para lo que aún no estamos preparados. La gran pregunta es, ¿los secretos cambiarían la fe de las personas o la reforzarían aún más? Ahora quiero saber, si pudieras tener acceso por una hora a los archivos del Vaticano, ¿qué sería lo primero que buscarías? ¿Reliquias, profecías o documentos históricos? En el próximo capítulo levantaremos la vista al cielo con desconfianza. Chemtrails, veneno en los cielos. ¿Alguna vez has mirado al cielo en un día claro y has visto esas largas franjas blancas que dejan los aviones? Normalmente las llamamos contrails, estelas de condensación formadas cuando el calor de los motores se encuentra con el aire frío de la alta atmósfera. Pero, según una de las teorías conspirativas más persistentes del mundo moderno, no todo es tan simple. Para millones de personas, esas líneas no son solo vapor de agua. Son chemtrails, rastros químicos liberados a propósito, que contendrían sustancias que podrían afectar el clima, la agricultura e incluso la salud de la población. El origen de la teoría, el término chemtrail, viene de la unión de chemical, químico, y trail, rastro. La idea empezó a cobrar fuerza en los años 90, cuando ciudadanos en empezaron a desconfiar de patrones extraños en el cielo. Decían que las estelas duraban demasiado tiempo, se extendían de forma inusual y formaban verdaderas X en el cielo, como si alguien estuviera pintando una cuadrícula sobre nuestras cabezas. A partir de ahí surgieron las preguntas. ¿Qué exactamente se estaría rociando allá arriba? ¿Y por qué? Las posibles explicaciones conspirativas a medida que la teoría se difundió, aparecieron varias hipótesis. Control poblacional. Se usarían químicos para reducir la fertilidad o debilitar el sistema inmunológico de las personas. Control del clima. Aviones dispersarían partículas capaces de reflejar la luz del sol o provocar lluvias en regiones específicas. Manipulación mental. Sustancias en el aire afectarían nuestro estado de ánimo y comportamiento, dejando a la población más pasiva. Experimentos secretos. Los gobiernos probarían nuevas tecnologías de forma encubierta, usando el cielo como laboratorio. Es como si cada franja blanca fuera un mensaje silencioso de que algo invisible está ocurriendo. ¿Qué dice la ciencia para científicos y meteorólogos? Todo esto no pasa de una mala interpretación. Las estelas serían solo contrails, es decir, vapor de agua condensado y congelado en la alta atmósfera. La razón por la que algunas duran más que otras está relacionada con las condiciones de humedad y temperatura. En días secos desaparecen rápido. En días húmedos se extienden y forman nubes artificiales. Sobre los dibujos en X o en forma de cuadrícula, la explicación es simple. Son rutas aéreas que se cruzan. Y cuando el tráfico es intenso, el cielo queda marcado como si fuera una pizarra. ¿Por qué la gente lo cree? Porque es algo visible.
A diferencia de muchas conspiraciones abstractas, los chemtrails están ahí, en el cielo, para que cualquiera los vea. Si se ven raros, surge la sensación de que hay algo oculto, y también porque existe un historial de experimentos gubernamentales secretos, lo que aumenta la desconfianza. Al fin y al cabo, si en el pasado manipularon poblaciones, ¿por qué no harían algo parecido ahora, pero desde los cielos? El lado cultural, la teoría de los chemtrails, aparece en canciones, memes e incluso en protestas callejeras. En algunas ciudades, grupos organizados han exigido investigaciones oficiales sobre qué nos están rociando. Y claro, el Internet se encarga del resto. Fotos de estelas en el cielo se comparten con textos alarmantes, reforzando el miedo colectivo. Imagina la escena. Estás sentado en el jardín, tomando un café, mirando el cielo azul. De repente, un avión pasa y deja una franja larga y blanca que no se disipa. Se extiende, forma una neblina y tapa el sol. Alguien a tu lado susurra, están fumigando algo, el corazón se acelera. La mente empieza a cuestionar, ¿y si fuera verdad? Reflexión final, quizá los chemtrails sean solo vapor de agua congelado, nada más. Pero la persistencia de esta teoría muestra una cosa: la desconfianza respecto a lo que respiramos. Comemos y vivimos está más viva que nunca. Y en el fondo, la gran pregunta es, ¿tenemos realmente control sobre lo que entra en nuestro cuerpo? ¿O dependemos ciegamente de las versiones oficiales? Ahora quiero saber, ¿alguna vez has mirado al cielo y pensado, esto es demasiado raro para ser solo vapor? El Club Bilderberg, el gobierno invisible, imagina una reunión anual donde algunos de los nombres más poderosos del mundo, presidentes, primeros ministros, magnates, dueños de grandes corporaciones e incluso líderes militares, se encuentran a puerta cerrada para discutir el futuro del planeta. Sin prensa, sin grabaciones oficiales, sin actas públicas, parece escena de película de espionaje, ¿verdad? Pero esto ocurre de verdad. Es la famosa reunión de Bilderberg, conocida popularmente como el club secreto que manda en el mundo. ¿Qué es el Club Bilderberg? El primer encuentro tuvo lugar en 1954, en un hotel llamado Hotel de Bilderberg, en los Países Bajos. De ahí el nombre. El objetivo inicial era promover el diálogo entre Europa y Estados Unidos en la posguerra, especialmente para enfrentar la amenaza de la Unión Soviética. Desde entonces, el grupo se reúne cada año, siempre en hoteles de lujo, con la participación de entre 120 y 150 invitados de alto nivel. La lista suele incluir jefes de Estado, líderes de la OTAN, multimillonarios, representantes de los medios de comunicación y de la industria, grandes intelectuales y banqueros. ¿Por qué tanta polémica? El gran misterio es que no hay cobertura de prensa. La seguridad es estrictísima, pero no existe un registro público oficial de las discusiones. Según los organizadores, esta regla garantiza libertad de expresión. Así, los participantes pueden hablar sin miedo a repercusiones inmediatas. Pero para los conspiracionistas, eso equivale a decir, estamos decidiendo el destino del mundo en secreto. Las principales teorías sobre Bilderberg a lo largo de los años han surgido varias ideas sobre lo que realmente sucede en esas reuniones. Gobierno mundial secreto, el Club Bilderberg sería el núcleo de un futuro nuevo orden mundial, decidiendo guerras, crisis y elecciones. Control económico. Los magnates discutirían cómo manipular mercados globales e influir en monedas. Selección de líderes políticos. Algunos creen que presidentes y primeros ministros ya salen aprobados de esas reuniones. Tecnología y vigilancia. Temas como inteligencia artificial, redes sociales y espionaje digital también estarían en la agenda. En resumen, sería como una sala de control del planeta. Lo que dicen los defensores, los organizadores insisten en que no hay nada conspirativo.
Para ellos, es solo una conferencia privada donde líderes y expertos pueden conversar sin la presión de las cámaras. El problema es cuando se juntan las personas más influyentes del planeta y nadie puede saber el contenido de la conversación. Es obvio que el público va a desconfiar. El atractivo del secreto, la teoría de Bilderberg, sobrevive precisamente porque toca algo profundo. La sensación de que no tenemos control sobre nuestras propias vidas, de que las decisiones se toman en salas a las que la mayoría jamás tendrá acceso. Y seamos sinceros, imaginar un gobierno invisible resulta más emocionante que aceptar que el mundo es, en realidad, caótico y desorganizado. Cultura pop e imaginación, libros, series y películas exploran con frecuencia la idea de clubes secretos que gobiernan el mundo. De cierta forma, el Club Bilderberg es como el Illuminati real. Existe de verdad, está documentado, pero lo que ocurre dentro sigue envuelto en misterio. Imagina la escena. Un hotel 5 estrellas aislado, rodeado de guardias armados. Helicópteros sobrevuelan la zona. En un salón lujoso, sillas de cuero alrededor de una mesa ovalada. Allí están presidentes, multimillonarios y generales. Uno de ellos habla con calma. Entonces está decidido, el próximo paso será... Y la puerta se cierra. El resto solo podemos imaginarlo. Reflexión final, el club. Bilderberg es real, pero el misterio que lo rodea abre espacio a todo tipo de interpretaciones. Tal vez sea solo un foro de debates entre líderes, o tal vez sea mucho más. La gran pregunta es, ¿quién toma realmente las decisiones que moldean nuestro futuro? ¿Los gobiernos que vemos en las noticias o los grupos que se reúnen lejos de las cámaras? Y ahora quiero saber, si pudieras ser una mosca en la pared durante una reunión de Bilderberg, ¿qué te gustaría escuchar siendo discutido? El caso Mandela y las realidades paralelas. ¿Alguna vez has tenido la absoluta certeza de recordar algo y luego descubres que nunca ocurrió? Ese momento en que tu memoria insiste en una versión, pero la realidad muestra otra. Este fenómeno, vivido por millones de personas en todo el mundo, se conoce como efecto Mandela, una de las teorías más intrigantes sobre la memoria colectiva e incluso sobre realidades paralelas. ¿De dónde viene el nombre? El término efecto Mandela surgió en 2009, cuando la investigadora Fiona Broom se dio cuenta de que muchas personas, como ella, tenían el recuerdo claro de que Nelson Mandela había muerto en los años 80, todavía preso en Sudáfrica, pero en realidad Mandela fue liberado en 1990 y falleció recién en 2013. El choque fue tan grande que Fiona creó el término para describir esa sensación de un recuerdo compartido que no coincide con los registros oficiales. Otros ejemplos famosos del efecto Mandela desde entonces, la lista de recuerdos falsos colectivos no ha hecho más que crecer. Algunos de los casos más comentados: el logo de Coca-Cola. Algunas personas juran recordar un trazo distinto entre Coca y Cola. La frase de Star Wars. Muchos creen que Darth Vader dijo "Luke, I am your father", pero la frase correcta es "No, I am your father". Los ositos Berenstain Bears. Mucha gente los recuerda como Berenstein, con E, pero siempre fue Berenstein, con A. Pikachu. Fans aseguran que su cola tenía una punta negra, pero en los dibujos oficiales siempre fue completamente amarilla. El logo de Ford. Algunos no recuerdan el pequeño trazo curvado en la letra F. Y la lista continúa. Portadas de películas, canciones, marcas e incluso geografía entran en el paquete. Las explicaciones científicas. La ciencia ofrece una visión clara. El efecto Mandela sería resultado de falsos recuerdos colectivos. Nuestro cerebro no es un grabador perfecto. Reconstruye recuerdos a partir de pistas, emociones e información incompleta.
Eso puede generar atajos equivocados que se expanden cuando varias personas comparten la misma versión. Las redes sociales amplifican este efecto, transformando pequeños errores de memoria en fenómenos globales. La visión de los conspiracionistas para los conspiracionistas. La explicación es mucho más audaz. Universos paralelos. La idea es que existirían múltiples realidades coexistiendo. En algunas, ciertos hechos ocurrieron de manera diferente. El efecto Mandela sería una falla en la Matrix, cuando recuerdos de una realidad alternativa se filtran en la nuestra. En otras palabras, quienes recuerdan que Mandela murió en los 80 estarían accediendo, sin saberlo, a recuerdos de un universo donde eso realmente sucedió. El fascinante atractivo del efecto Mandela, este fenómeno, resulta tan cautivador porque toca algo que todos valoramos, nuestra memoria. Si no podemos confiar al 100% en lo que recordamos, ¿hasta qué punto nuestras certezas son sólidas? Y más aún, si tantas personas comparten la misma falsa memoria, ¿es realmente solo coincidencia? ¿O hay algo más profundo en juego? Cultura pop e imaginario colectivo, películas como Matrix y series como Stranger Things alimentan la idea de que vivimos en múltiples realidades. El efecto Mandela encaja perfectamente en este escenario, como si fuera la prueba de que el multiverso no es solo teoría, sino parte de nuestra vida cotidiana. Imagina la escena. Te despiertas, desayunas, abres la nevera y sacas una lata de refresco. El logo es distinto de como lo recordabas. Extraño. Más tarde, un amigo jura que dijiste algo de lo que no tienes memoria. Por la noche, al ver una película antigua, la frase icónica suena diferente. Sientes un escalofrío. ¿Habré cambiado de realidad sin darme cuenta? Reflexión final. El efecto Mandela puede ser solo el resultado de fallas en la memoria colectiva, pero también puede ser la pista más cercana que tenemos de que el universo es más extraño y más misterioso de lo que logramos comprender. La gran pregunta es, ¿el mundo cambió frente a nuestros ojos o nuestras memorias son mucho menos confiables de lo que imaginamos? Y ahora quiero saber, ¿alguna vez viviste un efecto Mandela? Ese momento en que estabas seguro de algo, pero descubriste que no era así. ¿El Titanic no se hundió? ¿Quién no ha oído hablar del Titanic? El barco más famoso de la historia. Lujoso, inmenso, insumergible. Hasta chocar con un iceberg en 1912 y naufragar, llevándose consigo a más de 1.500 personas. La tragedia se convirtió en símbolo de la fragilidad humana frente a la naturaleza y ganó aún más fama con la película de James Cameron. Pero, para los conspiracionistas, la historia oficial no es exactamente así. Según ellos, el Titanic no fue el barco que realmente se hundió aquella noche. La teoría del intercambio de barcos. La versión más popular de la conspiración dice que el Titanic habría sido sustituido por el Olympic, su barco gemelo casi idéntico. Ambos pertenecían a la compañía White Star Line. El Olympic ya había sufrido un accidente en 1911 y estaba dañado. Repararlo por completo saldría demasiado caro y el seguro no cubriría todo. Entonces, de acuerdo con los teóricos, la empresa habría diseñado un plan: intercambiar los barcos, hundir el Olympic a propósito y cobrar el seguro como si fuera el Titanic. Es decir, el naufragio habría sido en realidad un fraude millonario. Las pruebas señaladas, quienes defienden esta versión, suelen citar algunos detalles curiosos, diferencias en el diseño interno. Supuestamente, algunas fotografías muestran pequeñas variaciones en la disposición de ventanas y escotillas, lo que indicaría que no era el verdadero Titanic. Problemas previos del Olympic. Después del accidente, habría sido considerado inseguro, reforzando la idea de que resultaba más útil hundirlo.
Seguridad de los dueños. JP Morgan, el multimillonario que controlaba la White Star Line, canceló su viaje a última hora, lo que levantó sospechas. Una versión aún más sombría, otra teoría va más allá y sostiene que el naufragio habría sido un plan para eliminar a personas influyentes que viajaban a bordo. Algunos pasajeros eran millonarios contrarios a la creación de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Según esta narrativa, hundir el barco habría sido una forma de apartarlos del camino. El lado científico e histórico, historiadores y expertos en navegación rechazan estas hipótesis. Para ellos, no hay dudas de que el barco que se hundió fue el Titanic original. La explicación oficial, un choque frontal con un iceberg, agravado por errores humanos, como la velocidad excesiva y la falta de suficientes botes salvavidas. Además, investigaciones modernas con sumergibles que exploraron los restos hallaron detalles específicos del Titanic, confirmando su identidad. ¿Por qué es tan popular esta teoría? El Titanic representa una mezcla de lujo, tragedia y drama humano. Si a eso se le suma un misterio financiero, tenemos la receta perfecta para una conspiración. Es más estimulante imaginar que hubo una trama secreta detrás de la tragedia que aceptar que todo fue una simple combinación de errores y mala suerte. Cultura, pop y el mito eterno. Libros, documentales y canales de misterio siguen alimentando la teoría. Y como todo buen mito, sobrevive porque toca algo fundamental: la desconfianza hacia los poderosos y el dinero. Imagina la escena: un grupo de ejecutivos en una sala cerrada, fumando puros, discutiendo planes. Uno de ellos golpea la mesa y dice: hundan el barco equivocado y todos nuestros problemas desaparecerán. Al otro lado del océano, miles de personas embarcan felices, sin imaginar el destino que les espera. Da escalofríos solo de pensarlo. Reflexión final: quizás el Titanic fue solo víctima de un iceberg, o quizás formó parte de un plan mayor, oculto por los intereses de la época. La pregunta que queda es: ¿preferimos creer en el azar trágico o en la idea de que siempre hay alguien moviendo los hilos detrás del escenario de la historia? Ahora quiero saber, ¿crees que el Titanic fue realmente el barco que se hundió o que pudo haber existido un intercambio secreto para encubrir intereses financieros? El proyecto Blue Beam, la falsa invasión alienígena. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué podría unir de verdad a la humanidad? Quizá un enemigo común. ¿Y si ese enemigo no fuera humano? Esa es precisamente la base de una de las teorías más extravagantes y aterradoras: el proyecto Blue Beam. Según esta conspiración, gobiernos y grandes organizaciones estarían planeando una falsa invasión extraterrestre, usando tecnología avanzada de hologramas y control mental para engañar a la población mundial e instaurar un nuevo orden global. El origen de la teoría, la idea del proyecto Blue Beam, fue popularizada en los años 90 por el periodista canadiense Serge Monast, quien afirmaba haber descubierto documentos secretos de la NASA. Según él, el plan tendría 4 etapas: ruptura de creencias religiosas, proyecciones en el cielo mostrarían nuevas revelaciones divinas, poniendo en crisis la fe de las personas. Un espectáculo celestial global. Hologramas gigantes de dioses y figuras religiosas aparecerían simultáneamente en varias partes del mundo. Comunicación directa en la mente. Ondas de radio especiales transmitirían mensajes sobrenaturales directamente al cerebro. La falsa invasión alienígena. Naves holográficas invadirían los cielos, obligando a la humanidad a aceptar un gobierno único que prometa protección. Aterrador, ¿no? La tecnología que alimenta el mito con el avance de la tecnología holográfica, los drones y la realidad aumentada. Mucha gente empezó a creer que algo así podría ser factible. Imagina drones formando figuras gigantes en el cielo,
como ya sucede en espectáculos de inauguración de Olimpiadas, pero a escala global. Y si sumas eso a la manipulación de noticias e imágenes digitales, se entiende por qué muchos piensan que sería posible crear una falsa realidad convincente. El papel de las religiones une. Punto central de la teoría es que el proyecto Blue Beam no solo implicaría una falsa invasión alienígena, sino también el colapso de las creencias religiosas. Al fin y al cabo, si millones de personas vieran simultáneamente una imagen en el cielo, sea de Cristo, Buda, Mahoma o una entidad alienígena, ¿cuántas dudarían de sus propios ojos? El miedo colectivo como arma a los conspiracionistas creen que la idea tras el Blue Beam es simple: usar el miedo para controlar a la población. Frente a un enemigo extraterrestre aparentemente invencible, la gente estaría dispuesta a renunciar a libertades individuales a cambio de seguridad. Y esto encaja perfectamente con otras teorías sobre la nueva orden mundial. La visión de los escépticos para los críticos. El proyecto Blue Beam es solo una teoría sin base sólida. No existen pruebas de documentos de la NASA que lo respalden, y la logística de engañar a miles de millones de personas simultáneamente sería prácticamente imposible. Pero, para quienes creen en conspiraciones, precisamente la ausencia de pruebas es señal de que el plan está bien oculto. Cultura pop e inspiración películas como Independence Day y Los Vengadores exploran exactamente esta idea. Una amenaza alienígena que une a la humanidad. Curiosamente, incluso Ronald Reagan, expresidente de EU, llegó a decir en un discurso: quizá necesitemos una amenaza externa, universal, para reconocer a nuestro enemigo común. Para los conspiracionistas, eso suena como un adelanto del proyecto Blue Beam. Imagina la escena: una noche cualquiera. El cielo se oscurece y, de repente, una luz inmensa inunda el horizonte. Formas gigantes aparecen, naves metálicas descienden en distintas ciudades al mismo tiempo. La gente corre, reza, llora. En los noticieros, líderes mundiales anuncian una alianza global para enfrentar la invasión. Días después, la humanidad descubre que nunca hubo invasión, pero ya ha aceptado vivir bajo un nuevo sistema de control. Reflexión final. El proyecto Blue Beam quizás sea solo una gran fantasía futurista, pero plantea una cuestión profunda. Si viéramos algo inexplicable en los cielos, ¿creeríamos en nuestros ojos o desconfiaríamos de una manipulación tecnológica? Y al final, el verdadero miedo no son los extraterrestres, sino la capacidad humana para crear un engaño a gran escala. Y ahora quiero saber, ¿crees que sería posible engañar a toda la humanidad con una proyección en el cielo? El CERN y los portales dimensionales. Imagina un laboratorio gigantesco, construido a 100 metros de profundidad en una zona que atraviesa la frontera entre Suiza y Francia. Allí, físicos de todo el mundo trabajan en máquinas colosales, acelerando partículas casi a la velocidad de la luz y haciéndolas chocar para desvelar los secretos del universo. Parece una escena de ciencia ficción, pues existe. Es el CERN, hogar del Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Pero, según algunas teorías conspirativas, el CERN no se limitaría a estudiar partículas subatómicas. Estaría en realidad abriendo portales a otras dimensiones y quizá hasta trayendo cosas de allá para acá. ¿Qué es el CERN de verdad? El CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, es el mayor centro de física de partículas del mundo. Su misión oficial es simple: entender cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. Fue allí donde los científicos descubrieron el famoso bosón de Higgs, apodado la partícula de Dios, en 2012. Ese hallazgo ayudó a explicar por qué las partículas tienen masa, uno de los grandes misterios de la física. Es decir, oficialmente,
El CERN es un templo de la ciencia moderna, de donde nace la teoría conspirativa. Pero cada vez que alguien habla de colisionar partículas y energía colosal, la imaginación se dispara. Los conspiracionistas creen que el CERN, al generar condiciones parecidas a las del Big Bang, estaría jugando con fuerzas fuera de nuestro control. Algunos afirman que los experimentos podrían crear agujeros negros en miniatura, romper el tejido del espacio-tiempo, abrir portales a universos paralelos, incluso liberar entidades desconocidas. Y como en todo buen misterio, hay símbolos y coincidencias que alimentan la desconfianza. La estatua de Shiva en la entrada del CERN, hay una estatua de Shiva Nataraja, el dios hindú de la destrucción y la renovación. Para los científicos es solo un regalo de la India, que simboliza el ciclo de creación y destrucción del cosmos. Pero para los conspiracionistas, la presencia de Shiva es una señal clara de que allí se realizan rituales y experimentos que van mucho más allá de la ciencia. El vídeo misterioso en 2016 circuló un vídeo que mostraba supuestos empleados del CERN realizando un ritual oculto frente a la estatua de Shiva. Aunque fue considerado un montaje, el episodio aumentó aún más las sospechas de que allí ocurría algo siniestro. El miedo colectivo, parte del atractivo de esta teoría, nace de un miedo universal. ¿Y si los científicos estuvieran jugando a ser dioses? Abrir portales, crear agujeros negros. Esas ideas parecen sacadas de relatos de terror cósmico. Y claro, como el CERN es un lugar de acceso restringido y alta complejidad técnica, la mayoría solo puede imaginar qué sucede en su interior. La versión científica, los físicos, aseguran que los experimentos son seguros. Si se crearan agujeros negros microscópicos, estos se evaporarían casi de inmediato. En cuanto a universos paralelos, algunos teóricos sostienen que quizás sea posible detectarlos indirectamente, pero jamás abrir una puerta hacia ellos. Es decir, por ahora, nada de monstruos cósmicos cruzando a nuestro mundo. Cultura pop e imaginario colectivo, películas y series como Stranger Things, Dark y The Mist han popularizado la idea de laboratorios que abren portales a otras dimensiones. El CERN se convirtió así en un personaje no intencional de la cultura pop, un lugar real que podría ser la base de ficciones apocalípticas. Imagina la escena. Luces parpadeando en el subsuelo, alarmas sonando, científicos corriendo de un lado a otro. De repente, un vórtice luminoso se abre en el centro del colisionador, succionando aire, papeles y máquinas. Y dentro, una sombra se mueve. El mundo contiene la respiración. ¿Qué saldrá de ahí? Reflexión final tal vez el CERN sea solo un enorme laboratorio que busca comprender las leyes de la naturaleza. Pero quizá nuestra imaginación sobre portales y dimensiones diga más de nosotros, del miedo a que el saber humano vaya demasiado lejos. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para afrontar las consecuencias de las puertas que abrimos, científicas o no? Ahora quiero saber, si realmente se abriera un portal en el CERN y tuvieras la oportunidad de espiar, ¿tendrías el valor de mirar qué hay al otro lado? Paul McCartney murió en 1966. Imagina esto, uno de los músicos más grandes de la historia, integrante de la banda más famosa del planeta, muere de forma trágica en el apogeo de su carrera. Pero nadie se entera. En su lugar, un doble asume la identidad y sigue la vida como si nada hubiera pasado. Esa es la base de una de las conspiraciones musicales más famosas de todos los tiempos. La teoría de que Paul McCartney murió en 1966 y fue reemplazado por un impostor. ¿Dónde comenzó todo? La teoría surgió en 1969, cuando estudiantes estadounidenses empezaron a difundir rumores de que Paul había muerto en un accidente automovilístico 3 años antes. Según ellos, para no arruinar a los Beatles y no traumatizar a los fans, la banda habría organizado un concurso secreto para elegir a un sustituto idéntico.
El elegido habría sido William Campbell, un policía escocés parecido a Paul. De ahí nació el famoso rumor: Paul is dead, Paul está muerto. Las supuestas pruebas, los conspiracionistas señalan una infinidad de pistas escondidas en las canciones y en las portadas de los álbumes. La portada de Abbey Road. Los 4 Beatles cruzan la calle, pero Paul está descalzo y fuera de paso, como si fuera un cadáver en un cortejo fúnebre. El folleto de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dicen que hay flores en forma de bajo invertido, el instrumento de Paul, simbolizando su muerte. Las canciones al revés. Algunos aseguran que al reproducir ciertas pistas al revés, se escuchan frases como Paul is dead, miss him. Diferencias físicas. Comparaciones de fotos antiguas y recientes mostrarían cambios en el rostro, la altura e incluso en la voz. Para los fans de la teoría, nada de esto es casualidad. Serían mensajes secretos dejados por la propia banda para los más atentos. Lo que dicen los mismos Beatles, se rieron del rumor. John Lennon llegó a decir que era la mayor broma inventada sobre ellos. Paul en entrevistas ironizaba: si yo hubiera muerto, seguramente me habría dado cuenta. A pesar de la negación, el mito solo creció. Y hasta hoy existen comunidades enteras en Internet dedicadas a debatir detalles del supuesto reemplazo, el atractivo de la teoría. ¿Por qué esta idea prendió tanto? Primero, porque involucra a los Beatles, un fenómeno cultural gigantesco. Segundo, porque resulta divertido. Buscar pistas escondidas en los discos se convierte en un juego de misterio irresistible para los fans. Y, en el fondo, está también la seducción del secreto, creer que una mentira histórica fue escondida justo delante de nuestros ojos. El lado racional, desde un punto de vista real, no existe ninguna prueba de que Paul haya sido reemplazado. Las diferencias físicas pueden explicarse por el envejecimiento natural y por los cambios en el estilo de la banda a lo largo de los años. Y sobre los mensajes ocultos, la mayoría son interpretaciones forzadas, alimentadas por la imaginación fértil de los fans. Cultura pop e impacto. El mito de Paul is dead se convirtió en parte de la cultura pop. Películas, series e incluso cómics ya han jugado con la idea. Para muchos, no es una teoría seria, sino una leyenda urbana que ayuda a mantener viva la aura de misterio de los Beatles. Imagina la escena. Un estudio en Londres, 1966. Los 3 Beatles restantes en silencio, mirando a Paul. Pero no era él, Paul. Era alguien que se parecía a él, listo para asumir la mayor farsa en la historia de la música. Y al otro lado de la sala, un productor susurra: el show debe continuar. Reflexión final: sí, solo una leyenda o una conspiración real. La historia de que Paul McCartney habría muerto en 1966 demuestra cuánto nos gusta creer que la realidad puede esconder secretos espectaculares. Al final, la gran cuestión es: ¿qué resulta más increíble? ¿Imaginar que Paul fue reemplazado en secreto? ¿O aceptar que simplemente es uno de los artistas más longevos y creativos de la historia? Ahora quiero saber, ¿crees que existe la mínima posibilidad de que Paul haya sido reemplazado? ¿O piensas que es solo la mayor leyenda urbana de la música?